Hola amigos, muy contento de estar aquí en Ergans of Arizona, bueno, con mi buen amigo Marco de MPLA Ergans. Muy contentos, ya estamos listos para la competencia y bueno, fue un gusto encontrarme a alguien que hace 2 años, bueno, tuve el gusto de conocer y bueno, ahorita vengo y me lo encuentro aquí y bueno, pues me da mucho gusto conocer y en persona gente que no había tenido la oportunidad. Bueno, un gusto, Marco, de estar aquí contigo. Y bueno, mucho éxito para tu canal. Visiten el canal MPLA Ergans. Y bueno, estamos aquí, amigos, listos para el Extreme Bench Rest este 2017. Saludos. Hola amigos, estamos aquí con nuestro amigo Álvaro López en el Extreme Bench Rest 2017 y voy a hacer algunas preguntas para nuestro amigo que tengo certeza que a ustedes les van a gustar mucho. Bueno, antes que nada, Marco, muchas gracias. Y bueno, un saludo a todos los amigos que me siguen. Todos los amigos que practican el deporte del Ergon allá en Brasil, igual a toda Latinoamérica, pero en esta ocasión me enfoco un poco más a Brasil porque bueno, eres de allá y bueno, ya tengo un rato ahí de conocerte y hemos platicado y bueno, un saludo a toda la gente y gracias por su apoyo. Como siempre, cualquier duda siempre la estoy respondiendo a toda la gente de Brasil y bueno, Marco, pues muy contento de estar aquí en el Extreme Bench Rest 2017. Estoy participando ahorita, al igual que vengo pues, con mi hijo y bueno, tengo oportunidad de platicar con todos los amigos que he hecho a través del tiempo en este deporte que bueno, une mucha gente y haces muy buenos amigos, pues como en esta ocasión, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué vayas a usar el rifle FX Crown en vez de usar el RAW? Ok, ambos rifles son extremadamente buenos. De hecho, yo he tirado mucho tiempo con RAW, pero realmente mi trabajo es conocer rifles nuevos, presentárselos a ustedes e informarles y decirles de la manera más exacta qué es lo que hace un rifle o qué es lo que no hace. No es lo que yo hago en sí, no muestro un rifle para mostrar si tiro bien o tiro mal, es qué hace un rifle. Yo estaba tirando con RAW el año pasado, pero bueno, en esta ocasión me llegó a mí el Crown con un cañón nuevo y es un rifle totalmente nuevo. Y bueno, mi trabajo es probar y ver cómo se desempeña cada rifle. No es una cuestión de calidad, no voy a decir RAW es menos o es más o viceversa. Lo único que sí puedo decir es que en realidad ahorita voy a tirar en el evento ya dentro de 1 hora aproximadamente con un Crown, porque es mi deber y es mi trabajo probar esos rifles para poder decirle a la gente cuando me preguntan, Álvaro, ¿qué me recomiendas? Poder recomendar lo más cercano posible a lo que la gente está buscando. Entonces, no es un tema de calidad, los dos son magníficos fabricantes y usan una calidad impresionante. Y bueno, esa es la razón principal por la que en esta ocasión estoy usando FX Crown en calibre 30. Básicamente es porque quiero conocer bien ese rifle, ya tiré el año pasado, ahora con el RAW, ahora vamos con Crown y pues de ahí vamos a ver entre esos dos, pues qué opino yo y qué opinan ustedes con los reviews que yo hago, con los grupos, con los videos, para eso lo hago, para que la gente sepa. Entonces básicamente esa es la razón principal. Y somos muy gratos por eso. No, pues qué bueno, me da gusto que mis videos les sirvan, ¿no? ¿Qué te parece la diferencia entre el cañón Smooth Twist y el Smooth Twist X? Mira, hasta ahorita yo tengo con el Crown calibre 30 tengo aproximadamente tal vez 1 mes, se me hace mucho. O sea, tengo poco realmente, no he tenido tanto tiempo de probarlo o hacer videos porque donde yo vivo, en México, en el norte de México hace mucho calor. O sea, en verano realmente, que todavía es verano, estamos cerca de los 55 grados centígrados, lo cual es extremo y es mucho para el arma y para mí.
Entonces realmente no he tenido tanto tiempo de probarlo, salvo los videos que ustedes han visto que he grabado y he subido tanto a Facebook como a YouTube. Bueno, son las oportunidades que he tenido de poder tirar bien con el rifle. Si ahorita me preguntas cuál es la diferencia, te podría decir que sí siento yo más preciso el X, pero no es gran diferencia. Como te digo, no he tenido tanta oportunidad de probarlo. Ahorita voy a saber, porque yo ya sé cómo se desempeña el Smooth Twist, porque en el 2013 que yo gané la competencia aquí, el Pro Class, fue con un Smooth Twist, fue con un Bobcat calibre 30 que traía Smooth Twist. Y bueno, pues fue un rifle pues preciso, pero realmente son tan buenos ambos que es difícil notar la diferencia, pues como si me dices un Ferrari o un Lamborghini. Los dos son excelentes y te van a llevar a donde mismo. Entonces la cosa es nada más en el intermedio con cuál te sientes mejor. Entonces es lo que estoy tratando de averiguar en estos tiempos, en estos días. Próximamente el clima ya empieza a cambiar y ya tendré oportunidad de hacer mucha más práctica y poder saber. Pero en sí lo que he platicado con la gente de FX, con los fabricantes directamente, es que sí, efectivamente el cañón X trae un mejor desempeño y bueno, pues acepta mejor cierto tipo de postas o las maneja mejor. Entonces pues esa es la respuesta más cercana que te puedo dar. Apenas estoy investigando, pero de boca de FX, el X es todavía un mejor cañón porque es estriado completo. Es un tubo que se tuerce completo, no nada más en la punta como era el Smooth Twist, que trae 2 pulgadas de estriado nada más. Sí agarraba mucha velocidad, pero únicamente tenía estriado en la punta. Este es todo el cañón, es completo, es un popote, es un tubo muy delgado que va dentro de un cañón más grueso. Y bueno, al parecer está funcionando muy bien en todos los calibres. Lo probé en 25, lo probé en 30 y bueno, me gustó más el 30, sinceramente. Es 30. El de ahorita es 30, pero ya tuve el Crown 25. De hecho iba a tirar con él, pero me llegó el 30 y sí me gustó más a mí el calibre 30 para lo que voy a hacer. Así es. Sí. Y ahora una pregunta un poco personal. Ok. El Álvaro López que está atrás del canal del YouTube, ¿qué te parece que es el rifle que te gusta más para brincar, para usar? Porque una cosa es para usar en una competencia, así es, para así algo de long range, así es, pero otra cosa es con tu hijo. Sí, más personal, como dices tú. Bueno, es una pregunta que me hacen muy a menudo y es una pregunta hasta cierto punto un poco difícil de contestar porque son tantos los rifles, tantas las marcas que he probado y bueno, en realidad en lo personal no tengo tantos rifles, aunque antes yo era un loco que tenía 30 rifles colgados en su pared. Ya descubrí que los rifles ahí estando parados no disparan, no se usan. En realidad no tengo tantos rifles, pero los que me ha tocado tener míos, yo le agarré mucho cariño al Vulcan. El Vulcan en calibre 25 realmente me dejó muy satisfecho. Y fue de la generación 3, ni siquiera era el nuevo, era generación 3 y aún así es un rifle que yo considero excelente. Salimos mucho a tirar mi hijo y yo y usamos, pues nos gustan mucho los bullpups, porque bueno, yo me hice a bullpup. Y te podría decir que uno de mis rifles favoritos en bullpup es el Vulcan, en bullpup. En rifle largo, pues yo te puedo decir que ahorita el rifle que más contento me tiene en este momento es el Crown. Sí, así es. Entonces, más o menos, ¿no? Te digo, me gustan muchos rifles, pero esos son los dos, tanto en bullpup como en rifle largo. Esas serían las dos opciones que pondría sobre la mesa. Aunque hay muchos muy buenos, como el Cricket, el Taipan me gusta mucho en 22. Pero en 25, por decir así, el Vulcan, que el 25 es un calibre que me gusta mucho a mí. Yo te puedo decir que el Vulcan y el Crown son los rifles que hasta ahorita he sentido muy, muy a gusto. Bueno, tengo algunos amigos de Brasil que van a vibrar muy contentos de que has mencionado el Vulcan, que son locos con el Vulcan. Sí, como te digo, en realidad hay Cricket, no es muy bueno, los de FX Bullpup son muy buenos, pero en sí Vulcan, a mí en lo personal, su sistema de carga al medio, la solidez, la consistencia, el regulador,
todo en realidad me parece muy buen rifle por todo, por la forma, es corto y sobre todo hablo del bullpup. El tactical es bueno, pero a mí me gusta más el bullpup. Entonces pues para todos los que compraron Vulcan, bien. Bueno, ahora por favor, hablas a Brasil. Bueno amigos, quisiera hablar brasileiro, pero no sé hablar portugués, pero bueno, muchas gracias por seguirme, gracias a mucha gente como ustedes, mi canal va creciendo, ya vamos rozando por ahí, andamos cerca de los 9,000 suscriptores en YouTube, y bueno, estoy muy contento por su apoyo, si no es por la gente que sigue mi canal, pues mi canal ahí estaría nada más. Y bueno, es lo bueno de que la gente te dé su apoyo, y bueno, lo agradezco enormemente. Un saludo a todos y cada uno de ustedes que me apoyan. Y bueno, pues trato siempre de contestar mis preguntas en YouTube. Cuando me llegan los mensajes, siempre lo traigo ligado al celular y me llegan y pues cuando puedo escribo y siempre trato de responder. Así que pues bueno, pues ahí estamos amigos. Muchas gracias por todo y ojalá viniera más gente para acá al Extreme Bench Rest. Realmente la iban a pasar muy bien y pues muy contento de estar aquí contigo, Marco. Gracias. Entonces, es eso. Amigos, abrazos, saludos y buenos tiros. Saludos, abrazos y buenos tiros. Muy bien. A mí me gustó mucho. A mí también.